Axel Guerrero, hermano, un gusto poder tenerte aquí como invitado. Muchísimas gracias por todo tu tiempo y disposición. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Excelente. Pues ahí ya ves que te di por ahí un poquito de dame chance, déjame llegar, déjame organizo mi vida y lo Claro. platicamos. Pero todo excelente. ¿Tú qué onda? Igual, hermano, muy bien, gracias por preguntar. La verdad, ahorita durante estas semanas he estado aventándome varios maratones, por así decirlo, de conversaciones, de varias pláticas, justamente como para tratar de estar dando un episodio por semana. Pues esa es como que esta meta que tengo con por así decirlo, las metas de año nuevo, ¿no? Porque actualmente estaba manejando un episodio cada 2 semanas. Era un episodio de conversaciones y otro que yo eran a veces mío hablando o de mí entrenando, pero ahorita quise nuevamente darle un buen respiro a las conversaciones, a ver hasta cuál llego. Ahorita, si no mal recuerdo, hermano, la tuya ha de ser como por ahí de las 109, 110. Entonces mi intención es seguirle metiendo a ver hasta qué número llegamos. Y ahí te va, hermano, hace tiempo había dado con tu perfil. Y la verdad Ujú. tenía muchas ganas de hacer una conversación. Te repito, como estaba recientemente no grabando tanto, por cuestiones de la vida en general, a veces se complica el estar Claro. grabando. Entonces, ahorita que agarré como que este inicio de mes en intentar grabar con todas las personas que me vienen a la mente, que no había tenido oportunidad de grabar por primera vez, ¿no? Y tú te me viniste a la mente. En verdad, para mí el gusto tenerte aquí y sobre todo platicar, como te lo comenté en el mensaje de invitación pues un poquito más el trasfondo, ¿no? Ya llevas un buen tiempo en esta parte inmerso tanto de nutrición, entrenamiento, la parte de divulgar, de proponer, de promover buenas prácticas en ambos campos. Creo que eso es algo muy valioso y muy interesante. Pero mi buen Axel, para dar inicio a esta charla, a esta plática, hermano, coméntame un poco, ¿por qué nutrición? O sea, ¿cuál es tu interés? ¿Cuál fue tu primer acercamiento hacia nutrición? ¿Por qué decidiste inmiscuirte en la parte profesional, también empezar a utilizar redes sociales? ¿De dónde nace ahí tu interés, hermano? Es una respuesta interesante, medio extraña, porque yo la verdad es que ni siquiera sabía que la carrera de nutrición existía. O sea, Ok. yo, como muchos adolescentes en México, o más niño, puberto, bueno, muchos actualmente, en mi tiempo no eran tantos, tenía sobrepeso, bueno, obesidad. Ujú. Y yo tenía un abuelo que siempre se cuidó, siempre buscó hacer ejercicio. De hecho, curiosamente tenía diabetes, aunque tenía un físico pues desarrollado para la época, cosa que hoy en día digo no me hace mucho sentido para lo que él se cuidaba que él tuviera diabetes, tal vez un tema autoinmune, cosas que pues ya no se supieron. Pero bueno, a partir de ahí empiezo a ver que él hacía como ciertas cuestiones, siempre comía lo mismo, era muy disciplinado en ese aspecto, pues sí, lo que llamamos disciplinado y hasta ritualístico. Por el otro lado, mi abuela materna era una cocinera así excelente y yo crecí con la mayor parte del tiempo con ella, entonces todo el tiempo comiendo cosas deliciosas, pasteles, postres, comida, soy un fan de la cocina, de la comida. Y de hecho por ahí iba mi primera opción, gastronomía. Ok. Estudiando un rato, me gustó, pero en ese entonces, y lo sigo viendo, la vida de cocina es muy pesada y a Sí, veces no del todo remunerada. claro. Cosa que ya después con el tiempo dije, bueno, en todos lados se batalla y en todos lados se hubiera hecho, pero en ese momento no lo vi así. Y justamente entré al gym y empecé con la parte, con la inquietud de, ok, a ver, leo por aquí, leo Men's Health, lo que yo creía que era en ese entonces, hace, pues, ¿qué? Hace unos 12 13 años, lo que yo creía que era información adecuada, ¿no? Me empiezo a familiarizar, empiezo a ver ciertas corrientes, todo esto, y luego eh, una conocida entra a estudiar nutrición y dije, a ver, ¿cómo está eso? Y me Ujú. metí a ver y dije, ok, creo que se puede. En ese entonces como que busqué nutrición en Facebook, Facebook empezaba y di con Ricardo Sánchez, con Alberto Sevilla, con todos estos, o Uno. sea, hace 12 años y ya como que los vi y dije, Ujú. ok, creo que se puede, creo que por aquí va. A ver, oye, ¿no se te está cortando mucho el video? Mm,
Bien, hermano, no te preocupes. Dale, sí está bien. Se corta ligeramente, pero yo lo veo bien. Te escucho bien también, no te preocupes. Porque si no lo checo, porque no sé qué onda, ¿va? Tú dale. Ujú. Ahora, doy con ellos y empiezo a ver que como que, ok, que sí había una corriente más enfocada al tema como estético deportivo. Y dije, va, pues por ahí voy, es lo que me late. Entré a nutrición, todavía me acuerdo la primera plática introductoria o inductoria, la entonces coordinadora nos dice, no, pues quien esté en nutrición para querer hacer dinero, esté equivocado y todo eso, aquí no hay dinero, pura vocación. Y dije, "Ah, ok, pues supongo que en todos lados es así, o sea, en todos lados hay que trabajar más. Claro. Y justamente, pues yo veía ya como que a Sevilla ya posicionado, ya era Sevilla, a Ricardo con una clínica bastante grande en Ciudad de México, yo decía, o sea, puede que no sea fácil, pero tampoco creo que sea como es. El hecho de que sí, sin duda sabemos que se paga muy mal en las instituciones y trabajando para alguien, pues eso sí es real, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por la vía propia, digámoslo, pues sí hay más, más libertad, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la primera vez, yo dije, ok, yo lo que sé es que yo voy a enfocarme a la parte deportiva. Siempre me agradó la parte estética, sin embargo, yo considero que la parte estética, pues es la parte fácil de lo deportivo, ¿no? Ujú. O sea, cuando lo verdaderamente deportivo viene en otros lados también. En mi familia son ciclistas, muchos de mis tíos son ciclistas. Órale. Entonces yo crecí todas las vacaciones viendo el Tour de France. Yo decía, o sea, es que ¿cómo hacen eso? Las etapas del Tour de France en las que recorren cantidades impresionantes de kilómetros al día, siendo Ya. sujetos de 60 y tantos kilos. ¿De dónde hacen eso? Luego empieza a destaparse todo el ruido del dopaje con Lance Armstrong y también me empieza a llamar mucho la atención el lado oscuro, ¿no? De qué es esto que están usando que los Ya. trae a tope, que los trae funcionando como a tope. Ujú. Y a partir de ahí, pues ya claramente enfoqué todo a buscar la parte deportiva Ujú. y a estar justamente aprendiendo. Cualquier congreso chiquito que había aquí en mi, pues en mi Sí, sí. ciudad, que es una ciudad Ujú. pequeña, Ujú. buscaba asistir y ahí fui conociendo a más personas, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que sí ha servido bastante todo eso Ujú. y así es como empieza este tema de la carrera. Ok, ok. Muy interesante, hermano. Fíjate ahí, por ejemplo, eh, me hiciste recordar, retomar un poquito con lo que comentabas de tu interés en gastronomía. Ujú, Eh, A mí me tocó llevar en la carrera una optativa, así lo mencionaban, ¿no? Que era lo que podías tomar o no. Bueno, había varias opciones. Era una unidad de aprendizaje a cubrir, pero pues tenías varias opciones para cubrir esa unidad de aprendizaje. Y me acuerdo que, pues por curioso, únicamente tomé gastronomía, ¿no? Dije, pues a ver, la verdad es que no soy nada bueno en la cocina, no se me da tanto, entonces me da mucho interés aprender. Y coincido mucho con lo que comentas. Yo jamás pensé lo pesado que es cocinar. O sea, pero duro, ¿no? O sea, en la cuestión de que, por ejemplo, había situaciones o había momentos en los cuales, pues la evaluación era un platillo, ¿no? Pero ese platillo lo tenías que tener en ciertas, tienes, desde que inicia la clase, tienes ciertas horas, ¿no? Para entregarlo. Y entonces es como de, ok, checa los alimentos y la cocción y ya viste cómo se prepara y ahora checa todos los utensilios que vas a ocupar y tienes que ir de aquí para allá y moverte, y es que no está a ciertos grados de cocción y hay que seguir. Y órale, es como de, órale, ¿sabes? A mí, por ejemplo, eso me amplió mucho el panorama como nutriólogo porque te das cuenta justamente de otra faceta muy relevante que son los alimentos, ¿no? Que es el medio, por así ponerlo, cuando hablamos de la obtención de nutrientes, ¿no? Y que todo ese arte también a través de los alimentos es muy interesante y creo que como profesional de nutrición te nutre mucho el saber esa parte, ¿no? Y tú más que lo pudiste tener a viva voz, ¿no? Ya un estudio más inmerso, porque al final, pues el mío fue un semestre, o sea, fue nada más fueron como pinceladas, pero un estudio más inmerso, pues creo que igual te da muchas tablas justamente para entender, pues todo lo que conlleva el hecho de cocinar, de los alimentos, que de repente podemos verlo
Me incluyo totalmente en la parte de nutriólogos como algo muy reduccionista, de, pues los alimentos vamos a clasificarlos como buenas opciones y malas opciones, pero el sabor de los mismos juega un papel, ¿no? El que un alimento sepa bien, que le guste, que incluso el disfrute por cocinar un alimento para algunas personas puede llegar a cambiar el juego cuando hablamos de una intervención nutricional. Y creo que eso da mucho para tener en tu caja de herramientas a la hora de estar en la práctica profesional, ¿no? Ahí, por ejemplo, hermano, una vez entrando a nutrición, en eso entonces, cuando empiezas a inmiscuirte, que creo que una muy buena, no, tal vez una no muy buena manera de adentrar o una no muy buena bienvenida, pues es justamente esa parte, ¿no? Que te comentaban de, pues aquí no hay dinero, ¿no? Aquí no vamos a encontrar eso, es más por vocación. Creo que es interesante porque al final me atrevería a decir que aún existe todavía muy presente esa reducción de la parte de estudiar una carrera universitaria para obtener un trabajo, ¿no? Y que claro, o sea, hablamos desde las distintas perspectivas que tiene cada uno de nosotros, pero justamente el encontrarle ese interés a aprender, a saber algo, creo que puede cambiar mucho en la manera en la cual abordas las distintas áreas que tú puedes aprovechar como profesional, ¿no? Que de repente puede cerrarse mucho a nutriólogo, pues busca trabajo en hospitales o busca trabajo en comedores industriales o ese tipo de sugerencias que de repente es muy común escuchar, pero es como de, ok, yo como nutriólogo también puedo inmiscuirme en otras áreas y puedo crear una misma área de oportunidad, pero creo que ese tipo de puertas invisibles, si lo queremos ver así, solo las puedes dejar de ver, las puedes empezar a ver si estás lo suficientemente inmiscuido en algo, ¿no? O sea, si tienes ese interés de, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y empiezas a conocer a personas que ya están más posicionadas que tú en el medio, empiezas a ver a profesionales que lo están haciendo muy bien, y creo que eso te hace empezar a ver estas puertas, va a ser un poco redundante, empezar a ver esas puertas invisibles, ¿no? No sé, por ejemplo, ahí, ¿cómo era tu panorama? O sea, cuando empiezas ya tu formación como profesional, como nutriólogo, cómo empezó tu panorama y cómo fue cambiando a lo largo a lo largo de los semestres. Bueno, justamente como dices, fíjate que hace mucho tiempo escuché el concepto Connect the Dots o conecta los puntos, Ujú. que muy probablemente estés muy familiarizado con él, pero es como este tema de que todo lo que aprendas en algún momento te va a servir. Yo 100%. estoy estudiando mucho tiempo gastronomía, cocino mucho, me gusta mucho, bueno, actualmente ya no, por temas de tiempo y de practicidad, ya todo asado, ¿no? Pero es algo que disfruto mucho y que me gusta adentrarme a la parte profunda del por qué se hace así y por qué así, con qué tipo de ingrediente y todo esto como lo comentabas, de cómo esto influye en la receta. Ahora, ese tema de Connect the Dots, yo entro con conocimiento nulo. Para empezar, yo venía, o sea, bueno, es que esto ya, me voy a ventilar un poquito, pero los que me conocen ahorita, eh, que me conocen de unos años para acá, de unos años de formación profesional ya para acá, pues no creerían que soy el mismo de la prepa. Yo en la prepa era problema, inquieto a muerte, desastre, desmadre. Entonces, algo mágico pasó. Salí de la prepa, salí de la prepa con problemas, condicionado en la inscripción. No me dejaron inscribirme al bachillerato que quería, que era químicos, por temas de que ahí estaban mis amigos y eran igual que yo. Eh, Me mandan a humanidades. Si quieres terminar la prepa aquí, tienes que entrar a humanidades. Dije, me da igual, o sea, Ujú. entro a humanidades, me ayuda bastante. También siempre me ha gustado un poquito este tema histórico, filosófico, que también creo que ahorita está tomando mucha fuerza. Entonces me sirve. Acabo la prepa en humanidades y entro a nutrición. Eh, Entro a nutrición, veo la currícula, yo no había ni visto materias ni nada, y veo como 8 químicas. Y dije, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, dije, tengo químicas. Y pues en el qué voy a hacer, mi madre siempre ha sido muy clara con algo, inicias algo, lo terminas. Entonces, era, ok, ya lo iniciaste, termínalo. Dije, ok, a ver, químicas, le empecé a entrar, sí le batallé, pero me fue bien. Y luego al final dije, ok, sí, la química es importante, pero ¿por qué le ponemos tanta atención a la parte química en la nutrición?
si calculamos, queremos calcular hasta ácidos grasos saturados y la cantidad de oligoelementos y bla, 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 cuando ese paciente tú le mandaste aceite de aguacate extraído en frío y ese día compró de girasol o compró unas gorditas en la esquina y es como de ya valió tu cálculo totalmente, ¿no? Entonces, en esa parte ya me empecé como que a relajar, pasé las materias, mi panorama, como te digo, era extraño, no conocía mucho. Eh, la verdad es que siempre he sido muy estudioso, es algo que me ha gustado mucho, era de los que se aprendían libros completos y textos completos. Por esa parte no le batallaba en cuanto a la anatomía y la fisiología. Es algo que disfrutaba bastante, pero justamente creo que chocaba mucho con algunas ideologías cerradas de, no lo sé, no sé si a ti ya te tocó, creo que tú eres mucho más joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años, hermano. Mm. No, mucho más joven. Este, entonces a ti, desafortunadamente estoy seguro que todavía te tocó esto de que las Probablemente. dietas tienen que tener tantas porciones de fruta, ¿Cómo no? tanto porcentaje de carbohidratos y algo así. Es como de, pues si no se Sí, sí. para de su silla, ¿por qué va a tener tantos carbohidratos? O sea, no proteína porque les hace daño y todo este tipo de ideas. Y entonces a mí ya me hacían ruido y yo empezaba a ver como algo de evidencia de que esto estaba mal, ¿no? A partir de ahí, empiezo a ampliar mi panorama y luego, pues al egresar, te piden hacer tu servicio social, ¿no? Tu servicio social profesional. Opciones, hospitales, comedores, guarderías, cosas así. Dije, a ver, no, yo estoy seguro que yo no quiero nada de esto. ¿Qué es lo que hice? Me empecé a mover y vi que había un doctor, Ujú. el doctor Macías Cervantes, no sé si lo has llegado a escuchar, bueno, ahorita ya No, en no tengo paz el gusto. descanse. Ujú. Era miembro del American College aquí en México, me quedaba cerca en la ciudad de León, que me queda bastante cerca, y tenía su pequeño laboratorio de fisiología del ejercicio y envejecimiento. Era como lo Órale. más cercano a acercarme a ejercicio, y era de la Universidad de Guanajuato, universidad de la cual yo soy egresado. Ok. Le mando correíto, me dice, pues Kyle, lo platicamos, voy, lo hablamos, me dice, pues te recibo en el servicio, y ahí fue mi primer acercamiento como a las ciencias del ejercicio. Ya. Pero sí me atrevería a decir que fue un acercamiento interesante, porque llego y para empezar tenía todos los libros del American College y era Ok. de, ahí están, para que te pongas a estudiar. Ujú. Entonces era conocimiento al cual yo no tenía acceso hace, ¿qué? 8 años y que no Órale. era tan fácil conseguir en Internet. Entonces fue como una apertura muy importante. Luego empezábamos a hacer pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, hasta biopsias musculares y Órale. el posterior corrido de la biopsia Ujú. en, en la detección de proteínas. Si no mal recuerdo, es un Western blot. ¿Cómo no? Este, Electroforesis y todo eso, ¿no? Que tienes. electroforesis, por Ujú. electroforesis. Ujú. Sí, todo eso me tocó hacerlo, a pesar de que no lo hice muchísimo. Y obviamente los laboratorios de México son más modestos que los laboratorios que tal vez vemos en películas, documentales y todo eso. Órale. Pero es el hecho de haber hecho esto y haberlo visto de primera mano, este tema de biopsias musculares, cuando hace 8 años, pues poco se hablaba de ello, ¿no? Abrió muchísimo mi panorama, ok, hay toda una área muy medible, muy cuantificable de deporte. Incluso, no sé si conozcas a Omar Hernández López, No, hermano, no tengo el gusto. No, no, actualmente está haciendo su doctorado en mitocondrias en España. Es no. también Órale. de acá de León, bueno, es de allá de León. Yo Ujú. lo conozco allá justamente por esto y es una persona que también está bien metida, bien clavada, hace las cosas muy bien y toda esa Ujú. parte. Y empiezo a conocer así a gente diferente que está muy interesada en esto y dije, ok, si hay algo más, hay mucho más. A partir de ahí, pues ya, eso cambia totalmente mi perspectiva. También tomo el diplomado de Francis Holloway, el de nutrición ¿Cómo no? deportiva. No Sí, sí, lo sí. tomé yo directamente, sino que se lo ganó el doctor o le regalaron un acceso Ujú. y pues me dijo, date, eres nutriólogo. Tú, o Ujú. sea, pero era a través de su cuenta, ¿no? Ujú. Pero yo me reventaba todas las clases. También esa Órale. clase de Holloway, ese diplomado amplió muchísimo mi panorama. Y a su vez estaba tomando unas clases con una marca que existió hace un par de años de Fitness Academy
Ah, creo que sí, Entonces, sí me suena. Ujú. sí, Fitness Academy también fueron cursos que ampliaron bastante mi panorama. A partir de ahí yo creo que fue la base más relevante y sí dije, ok, hay algo medible, hay algo cuantificable, aquí interviene el envejecimiento, todo esto, y ya desde ahí se voló mi mente a través de, o más bien sobre ejercicio y nutrición. Qué interesante, hermano. Mira, fíjate, me reflejo mucho en tu caso, porque yo apenas el pasado julio, ajá, del año pasado, terminé mi servicio social y mi servicio ¿Sí? social yo decidí igual hacerlo en un laboratorio de investigación de mi universidad. Sin embargo, pues aquí no, bueno, a pesar de que me puse a investigar, no hay nada sobre ejercicio, era más desde la parte bioquímica. Por eso es que se me quedó mucho eso, porque por ejemplo en el caso, que si no mal recuerdo es el apartado de biomedicina en el laboratorio, justamente hacían pruebas de detección de proteínas con Western blot, ¿no? Y cortar los geles y era un show porque duraba un buen y tener que se traspasaran todo eso. Y eso para mí fue muy interesante porque al final, mm, curioso, pudiéramos, ya una vez que tienes ese acercamiento, te das cuenta, justamente conectas el punto en lo que en lo que llegaste a ver en nutrición, en bioquímica, en fisiología, ¿no? Pero al mismo tiempo te das cuenta que es un campo completamente diferente a nutrición, ¿no? Y ver cómo esa, cómo puedes agarrar ciertas herramientas y empezar a aplicarlas a tu campo se vuelve muy interesante. Y creo, hermano, no sé si estés de acuerdo en esta parte, te enriquece mucho la perspectiva y aprendes igual bastante a identificar datos, o más bien dicho, de dónde se originan esos datos, ¿no? Y cómo es que esos datos pueden estar relacionados, porque verlo en el laboratorio igual es muy interesante. Por ejemplo, en mi caso yo estaba trabajando con modelos animales, ¿no? Entonces teníamos un bioterio, trabajábamos con roedores. También toda esa parte para mí fue muy rara, ¿no? Fue mucho de aprender a convivir con la parte de los animalitos, todo eso, todo el tratamiento que hay, la parte de ética también, muy interesante, pero que al final justamente se vuelve un poquito, una vez que estás lo suficientemente cerca de ese tipo de pruebas que son sumamente específicas, ¿no? Se vuelve muy interesante cómo conectas eso con ahora una intervención nutricional a un paciente. ¿No? A un deportista, a una persona que quiere mejorar los hábitos alimenticios, ¿no? Y también, al menos a mí me pasó de esa manera, como que te da cierta tranquilidad en muchas cosas, en vez de darte cuenta de lo complejo que es la literatura científica y darte cuenta que la intención pues no es replicar el resultado de la literatura científica, sino entender qué concepto están buscando y a través de ahí en tu práctica diaria, tú como nutriólogo con tus pacientes, ver qué cosas puedes empezar a aplicar a ellos, ¿no? Y esa como retroalimentación desde cosas tan específicas hacia cosas generales se vuelve muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí en tu práctica, en ese momento, hermano, empezabas a trabajar con personas, con deportistas. ¿Cómo fue todo ese momento que a mí me llama mucho la atención, sobre todo ese año de servicio en el laboratorio de fisiología del ejercicio? Porque creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Fíjate que también de ahí me di cuenta de otras cosas. Yo iba con la idea totalmente de querer hacer un paper, ¿no? Querer titularme por Ujú, artículo. Llego ahí y me dicen, ¿qué tal andas de tiempo y qué tal andas de todo, ¿no? Y yo pues sí me gustaría titularme en forma. Y me dicen ahí mismo, mira, si te quieres titular en forma, no te recomiendo que te titules por artículo. Me sí, sí, dicen, sí. te vas a tardar muchísimo, muchísimo más. Creo que sí tengo un par de compañeros que en otros laboratorios se titularon por artículo, pero 2 a 3 años se aventaron y era Ujú, como, no, es demasiado. ¿Qué sucede? Que me doy cuenta rápido y también me lo platica un doctor de ahí. Me dice, mira, el tema con esto es que los pacientes tenemos cierta muestra, es una intervención de 16 semanas. Esto es un protocolo que hacíamos. ujú, Se evaluaba a los transportadores de lactato, MCT1 y MCT4, su expresión en pacientes con diabetes y ujú, cómo se controlaba o se disminuía por todo este tema de que el lactato, o más bien la producción de lactato está más elevada en los pacientes con diabetes, ¿no? ujú, Porque no están oxidándote tanta glucosa, sino que le están, tronando así afuera de mitocondria, ¿no? ujú, Entonces, desde aquí, vuelvo a esto, empezábamos a medir lactato, o sea, entonces para mí todo eso era la locura en ese entonces, ¿no? O sea, ujú, era la locura, porque aparte del doctor Maciste estaba el doctor Díaz Cisneros. El ujú, doctor Díaz Cisneros fue el maestro de Maciste, que Maciste fue mi maestro.
Entonces, estábamos trabajando su maestro, él y yo y otros compañeros en ciertos protocolos. El doctor Díaz Cisneros, si no me equivoco, creo que es el que inició el Maratón de León, que creo que hoy en día el Ok. Maratón de León es relevante. No, no sé, runner, Ujú, claramente. ujú, ujú. Entonces, el Maratón de León creo que es relevante. Entonces, es por ahí. Y su laboratorio era un laboratorio, pues, de los años 60, tal vez de los años 70, más viejito, con estos equipos así súper rústicos, termómetros de mercurio, medidores de presión atmosférica, todo esto. Y también era como padre este viaje en el tiempo de decir, ok, Mm. así empezó la ciencia, así está evolucionando, y claro que en otras partes está muchísimo más avanzada, ¿no? Ahora, uy, ya me perdí. ¿A qué iba con esto? ¿Cuál era la pregunta? Sorry, me pasa mucho. No te preocupes, te había comentado justamente el trasladar la parte que empezabas a obtener de los laboratorios ya a tu práctica en tu práctica diaria. Te comenté si durante este tiempo en tu servicio social, hermano, llevabas también a pacientes, llevabas a deportistas, ¿cómo eso lo empezaste a trasladar? Pacientes, hacíamos los protocolos. Entonces, Ujú, desde el tema de evaluar los protocolos era llegaba el paciente, porque eran pacientes con diabetes, medías glucosa, medías lactato en ciertas condiciones, ujú, medías y hacías pruebas de esfuerzo cada determinado tiempo en un cicloergómetro de los Monarch, de los clásicos. Se les hacía también composición corporal con un SECA, ok, el RJL, si no mal recuerdo el nombre, el ujú, que son solo electrodos y los puedes usar sentado o acostado ujú. o como gustes. Me Perdón, tocó a hermano, ahí que te interrumpa, ¿el secta es podríamos denominarlo bioimpedancia o era más bioimpedancia? distancia, Ok. pero en ese entonces era de los nuevos equipos que tenían el ángulo de fase. Ya se hablaba ¿Cómo de no? ángulo de fase en ese entonces. Ajá. Y me acuerdo que me lo dejaron así como de reviéntate el instructivo, instálalo y empieza a probarlo. Ajá. Pues obviamente padrísimo, te Ujú, dan tu cajita de no sé cuántos mil pesos y ujú, a leer cosas a las que no iba a tener acceso fácilmente, ¿no? Y empezamos vamos a hacer esas pruebas, pero también de repente revisábamos pacientes así como eh, no, pues este paciente quiere mejorar esto, y ahí también me acuerdo que me empecé a acercar a la terminología del American College. Ya en ok, ese entonces ya aplicábamos los cuestionarios, los GPAC o los PARCU o todos estos ok, del American College, los de qué tan apto o qué tan lista está la persona para hacer ujú, ejercicio, estos tamizajes previos al ejercicio, ya ujú, los aplicábamos. También me abrió el panorama un poquito en el tema de que pues, hay veces que hay cosas no negociables, ¿no? Me acuerdo mucho de un paciente que tenía diabetes tipo 1, eh, era ciclista o es ciclista, tenía baja masa muscular porque no hacía como tal tanto entrenamiento de fuerza ujú, y era vegetariano, si no mal recuerdo, o no, vegano, creo. ujú, Alguna de estas dos corrientes, no la recuerdo exactamente, y sí era como de, ok, ¿cómo mejoro mi rendimiento? Y yo así de, pues es que no queda de otra, o sea, tienes que incrementar algo de músculo para que mejores el rendimiento en el ciclismo, para que tengas un control más, digo, era diabetes tipo 1, no era como porque comiera mal, ya era de ujú, agencia, ¿no? Pero sí en ese momento era lo que me hacía clic y pues más bien lo que hice fue dialogar con él de, mira, con lo que sea ahorita, tienes que empezar a comer algo de proteína, algo más de proteína. ¿Qué puedes comer? Huevo, yogurt. Y sí, en ese momento lo hizo y empezó a ganar algo de peso. Eso estuvo cool, estuvo interesante. De ahí en más, no recuerdo, o sea, creo que la mayoría de pacientes revisados sí fueron ujú, así como para temas de protocolos, ujú, porque justamente era el laboratorio. Cosa ujú, interesante, por ahí anda un par de manuscritos que probablemente ya nunca se publiquen porque no sé ujú, dónde están y porque pues ya ujú, asiste, ya no está. ujú, Entonces, pues ya ni modo, ¿no? Ahora. En ese entonces también, trabajando esto, ellos se iban a ir a Orlando, no, Colorado, ujú. a presentar el proyecto a la reunión del American College. Ok. La escuela, así, la UG me dice, pues, ¿quieres ir?
Y yo, sí, pero justamente sucede una cuestión curiosa. A los 6 meses de que estás en el servicio, tú dejas de ser estudiante de tu escuela. Y Ok. justamente termina eso y la escuela me dice, pues ya no eres estudiante, ya no hay presupuesto para ti. Tú tienes que cubrir todo si quieres ir. Pues no, no tenía la posibilidad de cubrirlo en ese entonces. Entonces, pues no fui, me lo perdí, ni modo. Pero por ahí está seguramente alguna publicidad, algún preprint, algún así de varios Ok. artículos. Pero sí, básicamente fue más trabajo con pacientes Ujú. en evaluación para los protocolos y posterior, pues el hecho de probar muestras, correr muestras, eh, un poquito del análisis de datos, todo eso también me acuerdo que me tocó, pero sí. Oh, qué interesante, hermano. Ahí creo que ese acercamiento más a, me atrevería a decirlo de esta manera, a los mecanismos, ¿no? Que es justamente darte cuenta un poquito más de cerca a qué tipo de problemas o qué tipo de propuestas queremos resolver en investigación científica cuando hacemos muestras, por ejemplo, de lactato, ¿no? Que ya estamos buscando justamente respuestas a nivel metabólico, ¿no? Que justamente ahí a veces la parte de la diferencia entre investigación aplicada, ¿no? Que tratamos de ver protocolos de entrenamiento específicamente y sobre todo, digo, hablando desde lo que yo más consumo, que pues es entrenamiento de fuerza enfocada a hipertrofia, ¿no? Oye, tal protocolo con tanto volumen resultó en mejor área de la sección transversal en cierto grupo muscular, sí o no. Y creo que igual darte cuenta de estos mecanismos es bien interesante, ¿no? Porque ahora me gustaría conectarlo con la siguiente pregunta, hermano. Ok, terminas el servicio social, a partir de ahí, ¿cuáles son tus siguientes pasos? Teniendo en cuenta la existencia de dos grandes mundos, la existencia de nutrición en general, como tú lo has visto en la práctica, consultorios que tienen los distintos profesionales, y también la otra visión que ya tienes bastante nutrida de investigación científica, o sea, de lo que existe en este campo, porque de repente, no sé si en algún punto te llegó a la mente el decir, órale, estaría interesante tal vez dedicarme a esto y ampliar o hacer mi carrera únicamente en la academia, ¿no? Como que también invertirle a la parte de crear ciencia de literatura, a la parte de los posgrados, todo eso. Ahí, por ejemplo, hermano, cuando terminas el servicio, ¿cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué es lo que reflexionas después de esa experiencia en tu servicio y en la universidad? Uf, fíjate que sí, obviamente pasó por mi mente, pero eh, digamos que era un lugar que me gustaba, pero no me encantaba. Y también Ok. notaba que muchos entraban a ese tipo de maestrías o doctorados por la beca. Y no Ujú. quise ser me meto por la beca, aunque no esté al 100 seguro de que quiero estar aquí. Ya. Entonces, esa parte pues obviamente influyó muchísimo. Curiosamente me regreso de León acá a Celaya y así no tenía un plan, o sea, sabía que iba a hacer algo, pero todavía no sabía por dónde iba. Y me hablaron unas conocidas y me dijeron, oye, pues está esta plaza, bueno, está este espacio para trabajar en el área de alimentos de un hospital de aquí. Y dije, pues voy llegando, recién egresado, sin título, sin trabajo. Yo creo que sí, o Ujú. sea, yo creo que sí. Y entré ahí al hospital. El hospital, a pesar de que aprendí mucho, reafirmé que no es lo mío y que no es lo que me gusta, porque a final de cuentas hay muy poca libertad en el tema y eso también es algo con lo que choco mucho luego, incluso con los alumnos, porque yo a veces soy muy simplista en que es más importante, eh, no lo sé, ubicas a Jonathan Goodman. Ah, no, no me suena, hermano. Discúlpame. Es un coach canadiense que es escritor de un libro que se llama Ignite the Fire. Tiene Ok. toda una academia dedicada como a incrementar el engagement y todo a mejorar tu práctica de coaching, digamos. Trae Ujú. un poquito esa filosofía. Eh, Jonathan Goodman dice, solo eres tan bueno como tu capacidad para hacer que tu cliente siga su programa. Ok. Entonces, Bien. no eres bueno si lo tienes en un papel, eres bueno cuando tu persona lo hace, ¿no? Es lo que dice y es algo que me gusta mucho. Y entonces luego creo que en la práctica clínica las personas suelen ser muy clavadas con calcular todo. Ujú. Y yo llego a un hospital, era un hospital bastante bueno, de los mejor puntuados, público,
y me doy cuenta que las dietas eran pues, dieta, aunque la paciente estuviera en perfectas condiciones y pudiera todo, Ujú, si acababa de ingresar o si iba ya de salida, igual y, bueno, esto hablando de partos y cosas así, ujú, era para todos lo mismo, era, ok, este paciente trae tantas condiciones, en la parte de la clínica y la literatura, lo que te enseñan en la escuela es tienes que modificarle todo esto, pero aquí es como, nomás hay hipocódica o ¿cómo nomás no? Ujú, hay blanda o nomás hay esto, y es como, ok, entonces toda la teoría se reduce a algo muy sencillo. Y no digo que esté mal, pero creo que luego se enganchan mucho con, es que todo hace daño, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, cuando en el mismo hospital son prácticas que, o sea, ¿cómo esperamos que un paciente se recupere o ujú, tenga mejoras en su salud comiendo galletas Marías con gelatina? Es como, y los nutrientes y la calidad, todo ujú, eso. Empiezo a explorar por ahí, anduve trabajando cerca de un año, yo tenía ujú, clarísimo que ese año era simplemente para capitalizarme. ujú, Me empiezo a capitalizar, empiezo acá a pagar diseñador, a comprar laptop, a empezar a comprar cositas, a comprar equipo. bien. Y poquito después de que me salgo del hospital, empiezo a dar clases en una escuela que necesitaba clases de nutrición deportiva. Ujú, Y yo, si bien no tenía ni de cerca el conocimiento que creo que tengo ahorita, y no porque sepa mucho, sino porque en ese entonces creo que sabía muy poco, comparativamente hablando ahorita, empiezo a dar clases y tiempo después cae la pandemia, lo cual como que ya, apenas iba arrancando y sí anímicamente tampoco estaba yo al 100, entonces sí me bloqueó mucho un par de años ujú, hasta que dije, a ver, ya, se acabó. Retomé performance, lo volví a jalar, lo volví a arrancar y digamos que es como la parte que sigue, pero sí, después de la carrera sigue el trabajo del cual aprendí y aprendí bastante, pero también aprendí que no era lo que quería y que ahí no había futuro para lo que yo quería, ¿vale? claro. Y fíjate, eso es muy interesante porque creo que muchas veces se menosprecia el probar, ¿no? Y a pesar de que probar o intentar en otras áreas que en ese momento tal vez tú consideres que pudieran llegar a ser interesantes, es muy valioso porque hay cosas, el simple y sencillo hecho de que te des cuenta de que por ahí no es, ya te ahorró tiempo de los años futuros, ¿no? Y creo que eso es muy, muy valioso. Se me vino a la mente mucho lo que comentabas de dieta hiposódica y las distintas incluso códigos que tienen las dietas, porque bueno, a mí me tocó hacer únicamente un semestre, 6 meses, prácticas hospitalarias aquí en un, un gimnasio, en un hospital aquí en mi estado, uno de los más grandes. Y lo mismo, empecé a decir, "Ay, no sé, no me siento cómodo acá. Claro, al final uno de los mayores inconvenientes que al menos yo identifiqué, no sé si haya sido tu caso, hermano, es la burocracia que existe detrás de un hospital público. Es enorme, pero enorme, ¿no? Claro, sabemos que son instituciones públicas se sostienen en el sistema de salud público del país, pero la burocracia que manejan es algo y vaya, muy, muy grande, ¿no? Se me viene mucho a la mente cuando de repente nos decían, no, pues tal paciente tiene ciertos inconvenientes, van a darme una intervención nutricional, pero ¿qué crees? Como ese paciente está en tan zona del hospital, debes de ir a donde guardan los expedientes en esa zona del hospital y tienes que buscarlo por letras y si no está, tienes que buscar entre las camillas porque entonces seguramente los médicos los dejaron por ahí y tienes que ir y buscar y saber para sacar únicamente su peso, ¿no? Porque eso es lo que estás buscando. Y se vuelve como que toda esa parte un poquito no tan atractiva del área clínica, que creo que igual es solo esa pequeña pizca, por así decirlo, del área clínica, ¿no? Porque pues claro, la nutrición clínica en la parte de investigación, en la parte de inversión igual en otras entidades de salud. En otros países, pues ni se diga, ¿no? Pero creo que al menos aquí, en la experiencia que a mí me ha tocado y que digo, la robustezco incluso un poco con lo que me comentas, y que curiosamente, hermano, o sea, a pesar de que ya han pasado tiempo desde que tal vez saliste de la carrera, y yo que recientemente salí, pues las prácticas que ahorita te das cuenta nos podemos identificar mucho, porque al menos en mi universidad,
pues no han cambiado tanto. O sea, sigue habiendo un poquito de énfasis sobre los números, sobre los cálculos, sobre los porcentajes hacia los macronutrientes, ¿no? El famoso 60 carbohidratos, 30 lípidos, 20 proteínas, ¿no? Y a partir de ahí hacer todo el cuadro dietosintético, al menos nuevamente en mi experiencia que acabo de pasar por la carrera, sigue siendo muy similar, ¿no? Y creo que eso muchas veces limita la visión del nutriólogo justamente a ampliar el nutriólogo nutricionista, a ampliarte a otras áreas, ¿no? Que bien creo que una de las cuales igual estás muy inmerso, hermano, pues es la parte del entrenamiento, ¿no? Del coaching, ¿no? Que creo que son bastante cercanas, pero creo que igual como en todo hay que respetar esas áreas y creo que es importante dedicarle justamente a educarte, estar con los profesionales en esa área para poder tener buena práctica sobre ciertas intervenciones del entrenamiento, ¿no? Ahí era justamente otra pregunta que te iba a hacer, hermano, porque ahorita llevas ese camino, por así decirlo, de la parte de nutrición, te complementa muy bien con fisiología del ejercicio, pero ahora, ¿en qué momento identificas ahora la otra parte de ejercicio, tú como entrenador, como coach, qué prácticas ya se ven acorde al objetivo que estén buscando, que bien puede ser ganar fuerza, hipertrofia, ¿no? En esa parte igual en qué momento empiezas a darte cuenta de que, ok, al parecer hay que también educarnos en esta área para poder jugar el rol de un buen entrenador en un paciente y pues bueno, complementarlo con con la nutrición, pues ni se diga. ¿En qué momento empiezas a identificar esa otra área del entrenamiento? Ok, digamos que desde la parte del servicio social, Ujú. yo ya había visto que, porque algo que se hacía en los protocolos era meter protocolos de ejercicio sin modificar la Ujú. alimentación. Entonces ya Ok, desde esa parte yo había visto como la mejora en los marcadores, ¿no? Entonces ya era de, ok, aquí hay algo. Luego claro. regreso a Celaya. Algo que se me pasó a comentar era que yo rotaba turnos en el hospital, ¿no? Ok. Entonces, en este rotar de turnos era de mañana, de tarde y de noche. Ok, Está curioso, pero así era. ok. Porque era un hospital que sí tenía ciertos controles. Era un muy buen hospital, de los mejores puntuados. Y la verdad es que sí creo que si yo hubiera trabajado en otro hospital, mi experiencia no hubiera sido agradable. En cambio, en este sí fue agradable, pero también tocando el tema de la burocracia, me enloquecía. O sea, WhatsApp todo el tiempo sonando. Ya cuando vi que ya mentalmente ya estaba así agotado, que ya ni siquiera dormía bien porque yo estaba en los tres turnos y rotaba en los tres turnos a lo largo de la semana. Ya fue cuando dije, a ver, no es lo que quieres, ya vete de aquí. Ujú. Y la verdad es que desde siempre se los dije a mis jefas y a mis compañeras, les dije, yo estoy aquí un ratito, y lo aceptaron también, porque pues ¿quién iba a querer estar en la noche en un hospital a las afueras de mi ciudad? Que no sé si has escuchado de Celaya, que es una ciudad pues, que tiene ciertos problemas Ujú. de delincuencia. Me llegaron a tocar cuestiones de delincuencia ahí por el hospital y de crimen organizado y asesinatos y todo esto. Entonces, pues sí, era como de, ok, ellas ya sabían que yo me iba a ir, pero era en lo mientras, él Ujú. está viniendo. Ahora, ay, otra vez, ¿cuál era la pregunta? Perdón, creo que me desvié. No te preocupes. No, hermano, muy bien. Estábamos justamente, te había comentado la parte de entrenamiento. ¿En qué momento lo empezaste a identificar? Como de, ok, también quiero educarme en esta área para ser entrenador. Y justamente viene con esto de los cambios de turno y todo esto. Yo me doy cuenta de que no puedo ir 5 o 6 días al gym. Digo que ni siquiera rindo, ni siquiera puedo hacer nada. En ese entonces, creo que yo ya conocí a Fernando Pérez Mesa, no sé si lo ¿Cómo no? ubiques. He tenido el gusto de platicar con él. Ujú. Ah, excelente. Y por ahí conozco a Miguel Rojas. Miguel Rojas tenía un librito así como muy sencillo de nutrición y entrenamiento, muy simplista. Lo leo y me abrió ciertas perspectivas, de, ok, puedes entrenar solo estos días, más o menos maneja este esquema. En ese entonces para mí eso era wow. El Ujú. wow, esto está, ya es cierta estructura, cierta base y todo Claro. esto. Empiezo a entrenar así y veo que sigo progresando, sin meterle tanta dedicación. Empiezo a ajustar mis hábitos de alimentación, pensando ya en que había noches que no dormía por estar en el hospital y todo esto, y me sigue yendo bien. Posteriormente conozco
A Jay, a Jay, si no mal recuerdo, lo conozco en un congreso, eh, o no, lo conocí creo que por Facebook, antes de en un congreso que se hace aquí en Querétaro, pero esto estoy hablando hace 7 años, tal vez, Ok, 6, 7 años. Ahí lo conozco más y pues ya sabes, las clases de Jay como suelen ser, con un nivel técnico súper elevado, de mucha calidad, y ahí digo, ok, de lo que yo creía que sé, hay un mundo enorme aparte. Empiezo a tomar cursos con él, a tomar certificaciones, sigo profundizando en la literatura y ya me vuela la mente. Y ya, justamente hablando con un par de colegas, es que el tema es de que llega un momento en el que creo que tienes un buen conocimiento de entrenamiento, que otra vez vuelves a aspectos bien básicos. O sea, ya dices, "Ok, todo esto ya, que quería hacer, otra vez regresé a esto es lo importante, esto es lo medular, esto es lo que funciona. Y así es como empiezo, pues básicamente es parte de mi formación más fuerte, todo lo que es lo de Apex y complementado con todo lo del American College en su momento, incluso con las biopsias y ya con lo que yo voy aprendiendo por mi cuenta. Y también este tema de formar el propio criterio, ¿no? Y yo claro, actualmente siempre le digo a los pacientes, ok, es que no te atiendo si no haces ejercicio, no, no hay una sin otra, tienes que hacer las dos. No me importa si lo haces en tu casa, si quieres nadar, nada, es mejor que nada, pero no es tal vez lo óptimo, pero lo que nos interesa es que te muevas, ¿no? También de ahí, pues me empiezo a profundizar un poquito en este tema de la longevidad y todo, y de todo lo que se nos decía de, no, es que los culturistas se mueren jóvenes y todo esto. Y ahorita veo a Silvestre Stallone a sus, ¿qué? Casi 80 años, sí, entrenando como no podemos entrenar algunos de 30, ¿no? Entonces es como de, tal vez no está tan así, tal vez sí hay algo en el ejercicio, ¿no? Eso lo pensaba. Cosa que ahorita ya está súper demostrada, ¿no? Quieres vivir más, te tienes que mover, quieres vivir mejor, te tienes que mover. Entonces, esta parte creo que ya no hay ningún debate. Ahora, claro, ahí es donde empieza toda esta parte de coaching, aprender sí, la parte técnica, pero también a cómo hablar acerca de esto, cómo enseñar esta parte. Y luego sí soy mucho de, a ver, céntrate, ¿qué dice tu programa? Esto. Entonces es eso, no te compliques. Si te lo puse si no dice que es unilateral, no es unilateral. Si no dice que vas a hacer una rest pause, no vas a hacer una rest pause, porque también luego es el tema de cuando hay otras personas que saben, eh, como que se vuelve algo complicado, no lo sé. totalmente. Ya. Así es como empiezo a entrarle al entrenamiento. Empecé con la parte de fuerza pura e hipertrofia. Luego profundicé un poquito en todos los demás aspectos y sí me agrada, pero sin duda creo que ahorita en la parte en la que ando es en deportes de contacto. O sea, son como Ok, mis pinitos en el strength and conditioning, en deportes como lo son jiu-jitsu, principalmente, que son deportes que disfruto bastante. He practicado deportes de artes marciales a lo largo de mi vida. En ujú. ciertos periodos lo he dejado porque siempre hay lesiones. Y esas lesiones, yo soy un hard gainer, me cuesta muchísimo trabajo ganar peso. Entonces, digo, ya igual un dato por ahí, yo llegué a pesar 70 kilos midiendo ya 1,80. Ok, Entonces, era un flaquísimo. Entonces soy muy hard gainer. Estar lesionado, pues me retrasaba muchísimo da estas mucho. ganancias todavía, ¿no? Pero así es como empiezo en toda la parte técnica del entrenamiento. No, es muy interesante, me gustó mucho y conecto mucho con la frase que comentaste de probablemente en cuanto a entrenamiento, ¿no? ¿Quieres maximizar la hipertrofia? Probablemente no estabas tan lejos de lo que hacías, pero ahora sabes por qué lo haces, ¿no? Justamente el darte cuenta de todo lo que existe y ahora cómo lo comprimes en la práctica. Creo que eso para mí igual ha sido algo muy interesante, pero que al mismo tiempo considero muy valioso, porque al final te da una visión, te da un marco, ¿no? Yo siempre lo comento así, te da un marco de referencia donde puedes jugar con la manera en la cual quieres intervenir o con la manera en la cual quieres jugar con las distintas variables que tenemos en el entrenamiento, ¿no? Pero justamente ese marco de referencia está dentro de lo que consideramos óptimo. Y sí tener o ser un poquito
cuidadoso, minucioso con prácticas que probablemente se salgan del marco, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante porque al darte cuenta que es muy probable ver una práctica que tú consideres que se salga del marco, te hace justamente saber que por ahí no quieres invertir tu tiempo, ¿no? Que por ahí no quieres llevar la parte de la intervención en esta parte del entrenamiento. Y el complemento que se da con nutrición, hermano, creo que eso igual me llama mucho la atención lo que comentabas ahorita respecto a cómo llevas la parte de ejercicio y nutrición con tus pacientes, porque al final hoy en día, igual considero que está más robustecida la evidencia sobre hay que entrenar fuerza, niños, adultos, adultos jóvenes, adultos mayores con mayor razón, ¿no? Y el poder saber cómo el gimnasio o esa, yo me atrevería a decir que muchas veces se extraen ciertas referencias, sobre todo con culturistas de mucho renombre, Sylvester Stallone, que pues no es culturista, pero justamente su referencia de un hombre muy fuerte, ¿no? De un hombre musculado, ¿no? Arnold Schwarzenegger, que ni se diga. Ronnie Coleman, ¿no? Como que de repente se extrae estos personajes, ¿no? Y se piensa que si quieres ir al gimnasio es porque quieres estar como ellos, ¿no? Pero creo que hoy en día tenemos mucha amplitud, los profesionales, tanto de nutrición, los profesionales en el entrenamiento, de que no se trata únicamente de ganar masa muscular, ¿no? No se trata únicamente de querer competir en culturismo, ¿no? Los muchos beneficios que podemos encontrar en el entrenamiento de fuerza es algo bastante interesante y que vale la pena el que también, tanto los profesionales en ciencias de la salud, sepan justamente de este tipo de beneficios, porque al final un pequeño cambio como que alguien, tu paciente de 40 50 años, se empiece a inscribir al gimnasio, ¿no? Con ejercicios bastante sencillos, pero que empiece a desarrollar, comenzar a desarrollar masa muscular, que comience a desarrollar fuerza, puede ser algo que en el largo plazo cambie definitivamente el rumbo en el cual va a llevar la intervención. Y hermano, para ir un poquito cerrando la plática, no sé en qué momento se me fue ya prácticamente la hora, igual no te quiero quitar mucho de tu tiempo. Convérsame un poquito para cerrar. ¿En qué momento empiezas ahora a girar a la parte de los deportes de combate, ¿no? La parte tanto de nutrición, no sé si también hay entrenamiento en esa parte más de acondicionamiento físico con los atletas de combate. ¿En qué momento empiezas a voltear? Más allá de tu experiencia propia, ¿fue meramente porque es un deporte que practicabas o fue algo que viste que, pum, como que te encendió el foquito y dijiste, ah, probablemente sea interesante invertirle por este lado? Hace no mucho vi que en redes sociales subiste una foto en el gimnasio de la UFC, ¿no? Recientemente. Ahí con dos colegas que son Ujú, justamente buenos colegas y amigos, Arturo Becerra y Elba Figueroa, que ujú, justo los conocí hace un par de años en un congreso. ujú, Y hoy en día ellos están pues a cargo del UFC PI acá en Ciudad de México y fui allá a conocer y todo eso, instalaciones de primer nivel, ¿no? Pero a ver, ¿en qué momento me empiezo a girar hacia eso? Siempre me han gustado, siempre me han llamado la atención. A lo largo de mi vida he entrenado varios. Por cuestiones de tiempo y todo eso, también no le he dado así como una continuidad grande o una formalidad, pero siempre he estado en clases de algo de esto, desde boxeo, empecé con Kung Fu, ya ahorita digo, ok, Kung Fu cuando era niño, estaba bien por ser niño, luego empecé con boxeo, luego Muay Thai, luego Sambo, el que es el Sambo ruso, ok, eh, luego Jiu-Jitsu, siempre me ha gustado, pero el momento en el que vuela a mi mente es justamente el Jiu-Jitsu. Siempre me gustó todo este tema de las llaves, de las sumisiones, estrangulaciones, luxaciones, porque justamente es como que una persona pequeña ujú, puede someter, dominar e incluso hacerle daño a una más grande. ok, Ahora, pues yo soy grande, ¿no? Peso 110 kilos, yo creo que debe estar ahorita, y mido 1,80. Entonces dije, ok, si la persona grande sabe Jiu-Jitsu que está hecho para las personas en desventaja, es, pues es algo muy interesante, ¿no? Y justamente veo a un atleta que se llama Gordon Ryan. Gordon Ryan es el GOAT del Jiu-Jitsu, es el top del Jiu-Jitsu, mamadísimo. En el Jiu-Jitsu algo que hay que mencionar es que no están prohibidos el uso de performance enhancing drugs. Es libre, ok, no está ni prohibido ni permitido. Es como cada ok, quien sabe lo que hace. Entonces ves peleas bastante interesantes.
de sujetos de 1,90 pesando más de 90 kilos, rayadísimos, ahorcándose, lanzándose, Qué o horrible. sea, demostraciones de fuerza muy interesantes. También se me olvidó decirte, estaba trabajando en un gym, que acá en Celaya es conocido el sujeto del gym, el Lucho, por ser de los pioneros del rugby acá en Celaya. Ok, Yo nunca le entré al rugby porque yo decía, mira, no es que si me lesiono, o sea, claro. no gano nada aquí, ¿no? Ujú. Sí me gustaba, me llama mucho la atención, pero el ver también como sujetos corpulentos llegaban y se metían unos choques, unos impactos impresionantes y salían caminando sin nada de lesión, era como de, ok, la masa muscular está haciendo su función aquí, ¿no? Está Súper. protegiendo bastante bien de todos estos impactos. A partir de ahí empiezo con todo esto, empiezo a trabajar con un paciente en la parte de cortes de peso. Yo ya había tenido una clase o bueno, una ponencia de cortes de peso con Rick Drill, el que es actualmente el director de UFC, pero en Shanghái Ok. y lo había Ujú, conocido en Ciudad de México. E incluso en ese entonces yo trabajaba aquí con una selección de judo y le dije, a ver, tengo esta cuestión, le escribí, así me ujú, dijo, cuando tengas dudas, escríbeme. Le ujú. escribí, me resolvió un par de dudas. Él tiene su tesis doctoral en corte de peso, es uno de los mejores artículos hechos para el corte de peso en deportes de combate. Ok. Y de ahí empieza la bolita, empiezo a trabajar con otro, con otro, con otro, y ya he trabajado con varios, incluso en Panamericanos, estamos ahorita buscando el debut profesional de un boxeador, los luchadores de Jiu-Jitsu ahorita están buscando su clasificación de puntos para los torneos grandes y todo eso, pero en resumen siempre fui muy apasionado y cuando ves los videos de estos así literal titanes peleando, volando, lanzando gente, dices, ok, es algo muy interesante. Hay un video que si tienes oportunidad de verlo, es The Ok. Mountain, no sé si lo conoces, el de No, Game of hermano. Thrones. Ah, ¿cómo no? De Game of Thrones, Y es, sí, The Mountain. Ya. ajá, Hafthor, donde está Hafthor peleando contra Gordon Ryan. ¿Los Ok. ves parados? Bueno, no, no están peleando, están rolando como una lucha suave. Ujú, Los ves parados, obviamente Gordon Ryan se ve como un niño. ujú. Los ves luchando, The Mountain se ve como un niño. Entonces, Ok. sí, lo trae así, no sabe ni qué le está haciendo. Entonces es algo Vale. que se me hace padrísimo. Pues muy buen Axel, hermano, la verdad, hubo muchos temas por los cuales me gustaría irme justamente para platicar, conversar, pero igual no quiero abusar mucho de tu tiempo, llevamos una horita platicando. Y hermano, primero que nada agradecerte por estar acá, por venir, por platicar, por compartir tu experiencia, que por supuesto, el objetivo es enriquecer la conversación y que esto se comparte y que las personas que nos escuchen puedan extraer algo de aquí, pero personalmente yo lo agradezco porque yo siempre que converso con alguien me enriquezco. O sea, en verdad, el conocer las perspectivas de otros profesionales, lo que han pasado para llegar ahorita donde están, los proyectos en los cuales están inmersos, cómo llegaron a orientarse esos proyectos, para mí es algo que me da mucha visión y me amplía mucho mi panorama en la parte de nutrición, en la parte de entrenamiento. Entonces, en verdad, hermano, lo agradezco ampliamente. Mi buen Axel, antes de cerrar la conversación, algo que quieras anunciar, decirles a las personas que nos están viendo, escuchando, adelante, hermano. El espacio es completamente tuyo. Uf, de momento creo que no, no se me viene nada a la mente, pero ya si en algún momento, pues ya por ahí aprovecharé, pero no, de momento la verdad es que no. Pero muchas gracias, Ángel. Igualmente, siempre es enriquecedor hablar con otros colegas, aunque seamos generaciones diferentes, pues Ujú. ver cómo siguen las cosas o cómo van cambiando o desafortunadamente no cambiando. Totalmente, hermano, coincido. Y en verdad, mi buen Axel, ¿te parece bien si dejamos apertura para una segunda charla? Creo que podemos aprovechar en otra ocasión para platicar sobre otros temas. Otra ahorita, si tú me lo permites, por mí vendría bastante, bastante bien. ¿Te parece bien? Claro, cuando gustes, ahí estamos en contacto y lo podemos programar, ¿va? Listísimo. No se diga, mi buen Axel. Nuevamente, hermano, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron, tanto en Spotify como en YouTube. Les mandamos un abrazo, un saludo. Redes sociales de Axel las dejamos en la descripción tanto de YouTube y Spotify. Axel, únicamente dejamos Instagram, alguna otra red social, página que gustes dejar en la descripción. No, estoy en el Instagram, digo, mi página web, pero están los links pegados ahí en mi Insta, así que la verdad es que con eso está bien.
Listísimo, no se diga más. Entonces, con eso terminamos la conversación de hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres. Ángel, un gusto. Bye bye.